Gracias, Gaby. Hablamos de COVID en la Argentina, de la situación que enfrenta nuestro país, afortunadamente con números que van descendiendo, 509 casos en las últimas horas, según lo indica el Ministerio de Salud de la Nación. Sí, ¿sabes? Yo no es que te quiera contradecir, ¿no? Porque vos lo que estás dando son datos oficiales, son los números, lo que se publica. Yo no creería ya a esta altura de las circunstancias en ninguno de estos números, en ninguno de estos datos, no porque nadie esté mintiendo, no porque alguien esté haciéndolo adrede, porque ya nadie se testea, porque prácticamente nadie va a hisoparse, porque te quedás en tu casa, porque ya no es necesario, porque si tenés síntomas y estuviste con alguien, ya te autoconsiderás. Claro, lo indica el protocolo, ¿no? La posibilidad de convivir con alguien que tenga Entonces, COVID indica que uno también se tiene números, que aislar. La verdad, no sé de cuánto sirven de referencia, ¿no? En realidad lo que sirven es para definir que la pandemia continúa, que la seguimos atravesando y que hay que seguir con los cuidados. Por eso, para hablar de este tema, ya estamos con el doctor Guillermo Docena, que es uno de los investigadores del CONICET y además bioquímico. Doc, gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo Buen les día. va? Bueno, compartís esta sensación que tengo yo en particular, sin ningún basamento científico, por cierto. No, es así realmente. Ahora, si aumentaran los casos, enseguida se refleja con los testeos. Sobre todo con terapias, ¿no? con hospitalizaciones y fallecidos. O sea, los casos vienen bajando, es cierto. Pero hay un testeo, digamos, subejecutado, eso es cierto. Doc, estamos hablando en estos días también de lo que implica la gripe, ¿no? Y la posibilidad de confundirse los síntomas de gripe con COVID. Y ante estas circunstancias, bueno, estamos todos un poco a la expectativa. ¿Qué será si tenés gripe y dolor de garganta? ¿Gripe o COVID? No, hay que hacerse el hisopado. De todas formas, los dos casos deberían tener cuidados, usar barbijos. No digo aislarse, porque si la persona está vacunada para COVID no hace falta aislarse, pero sí los cuidados y hacerse el testeo. Yo te digo, mis hijos estuvieron los dos, uno con 39, otro con 40 grados de fiebre durante 3, 4 días, se hisoparon, o sea, los arrastré a hisoparse, dieron negativo los dos, pero hay como una sensación de que la gripe se ha instalado anticipadamente, ¿no? No es sensación, es un brote. Es un brote. Empezó en enero en Brasil. Y ahora realmente los casos han subido mucho. Y eso tiene que ver también con no usar barbijo. La población no está vacunada, porque este brote no se esperaba ahora. Influenza o gripe es un brote de invierno, una enfermedad respiratoria. ¿De los que los vacunamos el año pasado? Yo creo que para mí la causa de esto es que no han habido gripes en estos años por todas las cuestiones sociales y no hubo vacunación. Entonces por eso aparece ahora. Y probablemente haya que considerar vacunar para preparar a la gente en verano. A ver, estamos hablando con un bioquímico, el doctor es especialista en la materia, venimos acostumbrados a una determinada vacuna para hablar contra la gripe. ¿Este nuevo brote que ha venido de Brasil cambia la posibilidad de esa vacuna que habitualmente los mayores de 60 o las personas inmunosuprimidas se dan en el mes de marzo, abril? Las vacunas que entraron la semana pasada consideran esta cepa. O sea, la tienen incluida. Sí, están incluidas. O sea, se adelantó en Brasil la cepa que fue predominante en el invierno europeo y norteamericano. Exactamente. ¿Y sería conveniente adelantar entonces la vacunación prevista para fines de marzo, para abril, o no ante esta circunstancia? Lo que pasa, yo creo que sí, pero vamos a tener que ver si este brote se repite todos los años. Claro. O sea, si es en invierno hay que vacunar en marzo, abril. Si el brote es enero, febrero, marzo, hay que empezar a vacunar en noviembre, diciembre. O sea, va a cambiar la situación, pero yo creo que si ahora se empieza a vacunar, vamos a volver a lo que es los brotes de influenza en invierno. Claro, la gripe tiene buena prensa en relación al COVID. Y sí, tiene buena prensa. Claro, no sí, es tanto. Pero hay cientos de miles de muertos cada año por gripe en el mundo. Sí, claro. tal cual. Por eso digo, tiene buena prensa, uno habla del COVID y nos alarmamos todos y vivimos en un estado de pánico por una enfermedad que ha generado tantísimo dolor y desgracia en todo el planeta, pero la gripe no está muy lejos tampoco. Sí, pero ahora Omicron es muy parecido a lo que es influenza, lo que es gripe, en cuanto a severidad y número de fallecidos. O sea, COVID ha bajado tanto. Pero porque tenemos vacuna para las dos cosas. Exactamente. Claro. Exactamente. Doc, y consultarle, estamos hablando de las vacunas y en los últimos días mucho se ha hablado respecto a la Sputnik, teniendo la posibilidad de que quienes tienen las 2 primeras dosis de Sputnik, si quieren viajar al exterior, deben sí o sí darse una cuarta y hasta una quinta dosis. ¿Cómo es eso? No, quinta todavía no. A ver, ¿cómo es eso? Explíquenos. Lo de cuarta dosis por ahora solo está recomendado en inmunodeprimidos, porque necesitaron 3 dosis para completar el esquema, Sinopharm mayores de 50 años, de nuevo por lo mismo, y ahora los que tienen que viajar y tuvieron las 2 primeras de Sputnik.
Entonces, los que tuvieron 2 de Sputnik y se dieron una tercera que era aprobada por la Organización Mundial de la Salud, no le da, por ejemplo, para ir a Estados Unidos. Digamos, entonces, AstraZeneca, Pfizer, alguna Moderna, exacto. En el esos esquema casos, completo de otra marca, digamos. exactamente, pero no es por una cuestión sanitaria, o sea, que requiera aumentar la inmunidad. ¿Y nos hace sino mal para eso? que no, para nada. Ahora, En qué absoluto. increíble, ¿no? Porque venimos hablando de vacunas desde hace más de 1 año y medio y una de las vacunas que no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo también ha sido utilizada por varios gobiernos, todavía no tiene el reconocimiento internacional. Es muy buena, además, la Sputnik. Es mejor que muchas otras vacunas, Claro, pero claro. obviamente es una cuestión política. No hay ninguna razón para no aprobar Sputnik, más ahora que hay muchos datos, muchas publicaciones que respaldan que es una buena olvídate, vacuna. ahora no. Y ahora está No, y complicado. ahora mucho menos, olvídense. Y siguen, ¿no? La fabricación de vacunas, entre otras la Argentina. Argentina sigue apostando a la vacuna soberana, a la sí, propia vacuna. sí. Y permítame, antes de meternos en la vacuna argentina puntualmente, hay una vacuna de la que se ha hablado muchísimo, que es la vacuna vegetal, por Sí, llamarlo de alguna manera, que ha recibido, bueno, a muchísimos argentinos como voluntarios. ¿Qué pasa con la aprobación de estas nuevas vacunas o de estas vacunas que han dado resultados, pero que todavía, como la Sputnik, no tienen esa aprobación La internacional? vacuna vegana, como se Claro. le dice. Sí, mal llamada, porque Sí. lo único que se hace es producir en hojas de la planta de tabaco. Es lo mismo que la nuestra la producimos en levaduras y ellos la producen en un vegetal. Esa vacuna hasta ahora solo fue aprobada en Canadá, que es donde la produjeron, pero seguramente han enviado los datos a distintos entes regulatorios para que también la aprueben, porque es una muy buena vacuna. Pensándolo en función de lo que ocurre con la Sputnik, porque al no tener el reconocimiento de otros países, también para viajar quienes han recibido esa Sí. vacuna deberían sí o sí completar el esquema con otras 2 Exactamente. autorizadas. Exactamente, Sería sí. lo mismo. Tenemos Bien. una nota al respecto. ¿Crees que la compartamos? Dale, y seguimos con el doc. Según datos calculados por la cartera sanitaria, la baja representa un 98,24% respecto del umbral máximo de la pandemia, sucedida en enero con más de 800.000 infectados. Recordemos que estábamos en 150.000 casos diarios y hoy la verdad estamos en un número muy inferior. En gran medida esto se debe a un plan de vacunación que cubra el 80% de la población con 2 dosis, a un 10% adicional con una sola dosis. Y hay que reconocer que en el campo de la vacunación tenemos una asignatura pendiente que es avanzar en las terceras dosis, donde apenas estamos rozando el 40%. Y frente a Omicron es importante esta tercera dosis. Mientras tanto, las camas de terapia intensiva se ubican en un 39,3% a nivel nacional y un 40,2% en la región metropolitana del AMBA. Realmente hay un impacto favorable en cuanto al número de casos, que trasciende también en lo que es internación y número de fallecimientos, que no se redujo en un 90-95%, pero sí entre un 60 y un 80%. Es decir, estamos en una situación mejor, no es descartable que en la medida del relajamiento, en las medidas de protección, quizás un poco en demasía, y un sector pequeño pero significativo que no se ha vacunado, en la medida que comiencen los fríos, vayamos a un incremento en el número de casos, como está sucediendo en Europa. En cuanto a la cuarta dosis, podría ser cualquiera de las que tenemos, no hay ningún problema, las combinaciones todas mostraron ser seguras y eficaces. Por otra parte, desde Salud se explicó que quienes necesiten esta dosis extra deberán cumplir los intervalos mínimos entre vacunas y con las edades de aplicación.